Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a mi canal de YouTube denominado Origen y Raíces. Mi nombre es Jesús Silva. Vamos a continuar con la cuarta campaña de Morelos, que inició el 7 de noviembre de 1813. Es cuando Morelos se decide a tomar la plaza de Valladolid. Para esta acción, Morelos convoca a todos los contingentes de sus tropas para que se reúnan en la Loma de Santa María, cerca de Valladolid. Morelos, pues, llega a las Lomas de Santa María proveniente de Huetamo, Carácuaro, Nocopétaro, para llegar aquí a las Lomas de Santa María. Llegó el 23 de diciembre a las 7 de la mañana, por lo que ahí empezó a esperar a los demás contingentes. Aquí en este lugar, las Lomas de Santa María, sucedió algo en el cual nuestros historiadores nos han comentado, pues, de que cómo fue realmente la llegada de los demás contingentes y por qué se entretuvieron tanto, puesto que a la 1 de la tarde Morelos le envía una carta a Abadi Queipo, ¿sí?, para que le entregue la guarnición de la plaza y le escribe desde la Loma de Santa María. Entonces, a la 1 del día, que se tome muy en cuenta esto, que ya era la 1 del día. Por lo tanto, ya estaba haciéndosele tarde y todavía no llegaban todos los contingentes, ¿sí? Para esto existía una carta de Abadi Queipo que le escribió a Calleja, ¿sí?, relatando, pues, que estaba próximo Morelos a tomar Valladolid. Por lo que Calleja manda que se concentren las tropas de Llano e Iturbide, ¿sí?, que se concentren en Valladolid. Aquí uno de los problemas que empezó a tener Morelos, porque confiaba en que Rayón traía una tropa muy grande que venía detrás de Iturbide. Aquí vamos a hacer mención que Iturbide venía de Pénjamo, Guanajuato. Cuando le avisan, la avisa Calleja que tiene que trasladarse a Valladolid, tenía prisioneras aproximadamente a 300 mujeres en Pénjamo, Guanajuato. Por lo que antes de partir a Valladolid les quema las casas, ¿sí? Ahí hay un testimonio de una señora donde relata, pues, lo sanguinario que era Iturbide, ¿sí? Cómo no le dolió que tuviera presas a las mujeres, sino que hasta les quemó las casas. Esta es un testimonio de una señora de nombre María Becerra. Para entonces, pues, Morelos ya estaba en las Lomas de Santa María, ¿sí?, y habían decidido tomar la plaza de Valladolid.
En esta circunstancia, ¿sí? Quien realmente nos relata cómo fue la toma o el inicio de la plaza de Valladolid y en qué consistió el error para que entre ellos mismos se hayan disparado y salieran huyendo de las Lomas de Santa María el día 25 de diciembre en la mañana. Morelos, pues, Mariano Matamoros, pues, fue hecho prisionero en la hacienda de Purorán. Entonces, nosotros tomamos de este libro el proceso sumario que le hizo el capitán Alejandro Arana, ayudante de Llano, ¿sí? Y dice, el capitán Alejandro Arana, ayudante de Llano, fue habilitado por como juez instructor en la causa de Matamoros. En la mañana se presentó en la pieza de la hacienda de Purorán que servía de prisión al caudillo insurgente y le tomó su primera declaración. El interrogatorio a que Arana sometió al héroe consta pues de 36 preguntas, de las cuales 18 le fueron formuladas en Purorán y las otras 18 en Valladolid. O sea que 10 días después le fueron tomadas las últimas declaraciones. En la cuarta declaración que le hicieron a Matamoros, él dice, le pregunta el capitán Arana y le dice, diga usted qué tropas de rebeldes mandaba contra la provincia de Valladolid. ¿Sí? Y dice Mariano Matamoros que las tropas que él mandaba estaban a cargo de Morelos como generalísimo del ejército insurgente. Cuando él le mencionan en esta cuarta pregunta, ¿qué fue lo que pasó realmente en la plaza? Dice que Morelos le ordenó a Matamoros que auxiliara a Galeana, pero siendo ya fuera de tiempo, que se había dispersado la gente, y era concluida la derrota. Por cerrar ya la noche, subió por el costado del cerro a tomar el camino real que sube de la hacienda del Rincón para volver al campamento. Que el día siguiente, que fue el 24, fueron Morelos, Galeana, Muñiz y el que expone a reconocer el camino real, y se les mandó a hacer parapetos con trincheras de piedra.
Entonces, esto era lo que estaban haciendo. Y dice, después le llegó una contraorden, ¿sí? De que bajara a su tropa a tomar revista de armas y cartuchos, que apenas lo empezaba por la izquierda del ejército, cuando le avisaron que venía la caballera sobre ellos, y subió parte de ella al campamento, donde hubo una terrible confusión, cogiéndoles la noche, y por no conocerse ya la gente de cuyas resultas Morelos había salido esa noche, y toda la gente azorada empezó a desfilar. He aquí pues entonces la confusión que hubo. Por eso entre los mismos insurgentes se disparaban, ¿sí? He aquí una de las incógnitas: ¿por qué Morelos no mandó a atacar con todos los contingentes que ya tenía Valladolid? ¿Quién lo aconsejó para que no lo hiciera? Porque les agarró la noche y ya no pudieron hacer nada más que dispersarse y más que huir. Con esta derrota, que fue entre ellos mismos, posteriormente sube Iturbide a rematar y asesinar a la gente que estaba herida, ¿verdad? Y dice Matamoros que él se quedó y que trató de sacar todas las municiones y los heridos en la noche, que por casualidad alcanzó a Morelos adelante del pueblo de Atécuaro, en la Ciénega, quedándose ambos a dormir en un rancho, y que al día siguiente salieron juntos hasta llegar a Llano Grande, donde se separaron, volviéndose a reunir en Tacámbaro, y llegaron juntos hasta Chupio, que al siguiente día salió Morelos para Pedernales, y después a esta hacienda de Purabán, de donde les puso orden para que se viniesen a ella. He aquí, pues, la otra derrota de Morelos y su gesto insurgente. ¿Por qué? Porque alguien tenía que cubrirle la retirada a Morelos, porque ya estaban los realistas llegando por el lado del norte y del poniente. Y entonces tenían que huir todos o quedarse todos a defender la plaza de Puroarán. Por lo que Matamoros, en un acto heroico, le dijo al señor Morelos que se fueran, que él se quedaba a cubrirles la retirada. He ahí uno de los momentos más significativos por los cuales debemos de homenajear con mayor razón a Matamoros, ya que él ofrendó su vida cubriendo la retirada, en la cual le dio el tiempo suficiente para que Morelos huyera por las márgenes del río Puroarán. Quiero hacer mención que este río, que estos lugares ya los conocía Morelos, porque siendo sacerdote, él en 1799, aproximadamente el 30 de junio de 1799, ¿sí? José María Morelos pasó por la hacienda de Puroarán. Venía de Nuevo Urecho, ya que ahí en Nuevo Urecho estuvo de párroco hasta el 30 de junio de 1799. Y de aquí se pasó a Carácuaro y pasó por la hacienda de Puroarán. Se reunió con el dueño
en ese entonces de la hacienda, que era el señor don Antonio de Aguilera y de la Fuente. Morelos se llevó unas cañas para plantarlas en Carácuaro. Esta ruta él ya la conocía. Se hizo muy famosa esta ruta porque en Puroarán nacía el río Puroarán, que iba a llegar rumbo a Turicato. Adelante de Turicato existía un ranchito que se llamaba Las Juntas. ¿Por qué Las Juntas? Porque por un lado llegaba el río Caliente, que era de Puroarán, y por otro lado llegaba el río Frío, que llegaba de Tacámbaro. Y por eso el nombre de Las Juntas, porque ahí se juntaban los dos ríos, tanto el río de Puroarán como el río de Tacámbaro. Y ese río, pues, era la ruta que seguían, pues, todos los comerciantes. Esa ruta se la trazaron los agustinos cuando andaban construyendo las iglesias entre 1553 y 1567. He ahí que era uno de los caminos que tomaba Morelos, ¿verdad? Para llegar a Carácuaro, no Copétaro, llegar hasta Huetamo, ¿sí? Esto quise hacerlo mención porque Morelos, estando en Carácuaro, ya a partir del 2-3 de julio de 1799, él ya tenía la intención de hacer un comerciante, y para eso se llevó unas cañas de Puroarán, ¿sí? Entonces, pues, Mariano Matamoros, escogido prisionero, ¿sí? Adentro de la hacienda azucarera de Puroarán, en una habitación de los peones de la hacienda. Ahí se escondió, ¿sí? Ahí lo entregó un soldado de nombre Eusebio, por el cual recibió 200 pesos como premio, porque cuando le avisaron a Iturbide y a Llano que ahí estaba un prisionero que era uno de los grandes del ejército insurgente, su nombre, licenciado Mariano Matamoros. Ahí pues lo toman prisionero, ¿sí? Pero ahí mismo, en Puroarán, le toman la declaración. Esta acción se llevó a cabo el 5 de enero de 1799, ¿sí? Para eso, el capitán Arana, ¿sí?, le formula 18 preguntas, entre las cuales están, pues, donde él narra la batalla de las Lomas de Santa María, cerca de Valladolid. Entonces, el señor capitán, don Alejandro de Arana, se presenta pues con Mariano Matamoros para hacerle las preguntas, ¿sí? Ahí duró el 5, el 6 y el 7 de enero de 1814. Morelos huye rumbo a Turicato, rumbo a Huetamo, por las márgenes del río Puroarán, y después llegando al río Tacámbaro, ¿verdad? Este documento, este libro, nos ha traído pues a la memoria lo que realmente pasó con Mariano Matamoros, y no como aparecía en los libros de historia, que a Mariano Matamoros lo habían cogido prisionero pasando el vado del río, ¿sí?
lo cual no fue verdad, porque el la verdadera prisión estaba en la hacienda azucarera de Puro Arán. ¿Sí? Para llevar a cabo el proceso de el encarcelamiento de Matamoros, pues fue se lo trajeron rumbo a Pátzcuaro. En Pátzcuaro lo exhibieron en la plaza pública, en Tacámbaro también, ya que la intención de Arana era de exhibirlo, ¿sí? Y ya entonces en Valladolid, a 17 de enero de 1814, nuevamente pasa el capitán Arana a la cárcel del Obispado, en donde se halla preso el licenciado Mariano Matamoros, coronel general de los rebeldes. Y aquí le formula las otras 18 preguntas, ¿sí? Para después sentenciarlo y condenarlo al fusilamiento en la plaza principal de Valladolid, ¿sí? En el cual fueron muchos soldados realistas porque pensaban que iba a haber alguna revuelta, porque era muy, muy querido el padre Mariano Matamoros. Ya después fue velado en una calle que actualmente se llama Vasco de Quiroga. Fue velado una noche y los clérigos que estaban a cargo de la iglesia de San Francisco se lo llevaron, como era cura, era hermano de religión, se lo llevaron y lo sepultaron ahí en el cementerio enfrente de la iglesia de San Francisco, pues. Ahí duró 9 años sepultado, ¿sí? Hasta que en 1823, perdón, vino el Vicente Guerrero y se lo llevó a México. Con esto quiero dejar más adelante dónde se fue José María Morelos con el Congreso para dictar el decreto constitucional que iba a ser sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. De ahí vamos a mencionar en dónde estuvo el Congreso huyendo, pero al fin y al cabo Morelos pues logró su propósito de reunir el Congreso en varias partes, en Puro Arán, en Nuevo Urecho, en Santa Efigenia, ¿sí? En Ario Rosales, ¿sí? Y de ahí pues discutieron todos los elementos constitucionales ya elaborados para sancionar el 22 de octubre de 1814 el primer decreto constitucional, ¿sí? Esto pues lo vamos a narrar más pormenorizado, ¿sí? Para que este decreto constitucional que pasó a la historia porque fue una base, fue un pilar de lo que ahora somos, ¿sí? Donde
Actualmente, el artículo 39 de la Constitución dice que el poder dimana del pueblo y que se instituye para beneficio de éste, ¿sí?, contemplado en esta Constitución. ¿Sí? Todas esas palabras estaban en los sentimientos de la nación. Y tal como lo ordenó Morelos al señor Carlos María Bustamante, que se tomara en cuenta todas las opiniones y todos los elementos para que se llevara a cabo la Constitución. Uno de los intelectuales más prominentes, que era el diputado José Manuel de Herrera, fue pues uno de los pilares, junto con Morelos, para llevar a cabo la elaboración del decreto constitucional. Esto, pues, lo vamos a narrar muy pormenorizado para que la gente entienda la belleza de este texto constitucional. ¿Cómo fue que los ideales, los principios de que todos éramos iguales quedaron plasmados pues en esa Constitución? Por lo pronto es todo. Me despido de ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo.